Un saludo a un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy, en profundizar más en el valor de la obediencia de Cristo, pues también supone contrastarlo pues con lo que en nuestra cultura actual pues se está viviendo, que es algo bastante contrario y algo que nos puede llegar a dificultar pues la comprensión del mensaje de Cristo. Pero a veces contrastar también nos lleva a valorar más lo que tenemos, el mensaje de Cristo, cuando uno lo ve contrastado pues en una cultura que ofrece pues lo contrario a la obediencia y no realiza al hombre, sino que más bien le hace desgraciado. Fijaros, en esta cultura dominante en la que vivimos, especialmente en Occidente, ¿no?, y que exportamos al resto del mundo, pues como si y ellos piensan quizás no que están importando algo bueno, y no es cierto. Nuestra cultura occidental exporta muchos contravalores al resto del mundo, y uno de ellos es entender que el valor en alza, el valor que más realiza el hombre es la autorrealización. Hoy en día los términos que más parece que en nuestra cultura se imponen es el de la autorrealización, el hombre autónomo, la autodeterminación, la espontaneidad propia del hombre. Es decir, todo aquello que suponga sacudirse pues cualquier tipo de tutela o apadrinamiento. Es un poco lo que está de moda. La tutela, el apadrinamiento está juzgado con recelo y puesto bajo sospecha. Parece que eso le impide al hombre crecer y ser el mismo. Parece que el ideal moral máximo es sé tú mismo, y no admites ningún tipo de dirigismo que te va a anular o frustrar, ¿no? Recuerdo una película que allá por el año 1989, pues tuvo mucho éxito, que algunos de los oyentes quizás la viesen, la película que tenía como título El Club de los Poetas Muertos, que es una obra que es uno de los máximos exponentes de esta tendencia a la que nos referimos, ¿no? La de la espontaneidad contrapuesta al dominio propio. Parece que el que intenta tener un dominio propio no es espontáneo, y hay que ser espontáneo, ¿no? Tú no pretendas tener ningún dominio sobre ti mismo. Es la rebeldía confrontada con la prudencia. El prudente, pues de alguna manera no se autorrealiza. La irreflexión pues casi se impone como un valor. La autoestima supone pues casi renunciar a la autocrítica. Uno tiene que estimarse a sí mismo, sus tendencias espontáneas, lo que te brota espontáneo del corazón, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Es decir, la pedagogía parece que lo que tiene que consistir es en dejar que cada uno se desarrolle a los impulsos que le salen del corazón. Parece que si la pedagogía intentase educar al hombre en la obediencia, intentando un dominio de las propias tendencias, eso es una pedagogía represora que no permite que al joven o que al hombre pues se desarrolle en una forma de ser autónoma, que ellos dicen que es la madura. Es esta cultura a la que me refiero, que está un poco dominando entre nosotros. Y detrás de esta falsedad se esconde pues una concepción ingenua, falsa, de lo que es la naturaleza humana. Porque no es cierto que el hombre tenga en sí mismo todo aquello que necesita para la plenitud, para la felicidad. Pues no. La realización del hombre pues no es posible sin la gracia de Dios. Únicamente siguiendo los dictados de los propios impulsos que le salen a uno del corazón, pues uno no es feliz. Vamos, es que basta ver a nuestro entorno y ver a dónde va el hombre cuando se deja conducir únicamente por sus impulsos, pues al egoísmo y a una sociedad en la que el hombre es un lobo para el hombre. Cada uno quiere pues sus caprichos, cada uno quiere pues de alguna manera su propia comodidad, y eso es muy difícil compaginarlo con el vecino, porque al final se convierte esto pues en una especie de reino de los caprichos, ¿no? Y el hombre acaba siendo un enemigo porque limita mis caprichos. Es una concepción ingenua, con una falta de realismo, de conocer el propio hombre, de conocer, pues cuál es nuestra tendencia, que llamémosla pecado original, los que tenemos fe, o tendencia innata al egoísmo. Los que no tienen fe, cada uno tendrá que
pues que ver de qué principio parte, pero los que tenemos fe sabemos que hay un pecado original en el que no se puede confundir espontaneidad con tendencia al mal, porque la espontaneidad lo que hace es darle rienda suelta a esa tendencia al mal que tenemos todos. Y el que no tenga fe en la Sagrada Escritura tendrá que reconocer que hay una tendencia innata al egoísmo en todos nosotros. Y si no reconoce esto, pues es que está condenado a construir una sociedad que es una selva. Pues bien, a esto hay que añadir que tenemos nosotros por la fe un conocimiento, el conocimiento de que Cristo es la plenitud del ser humano y que sin su gracia, sin el auxilio de su gracia, pues el hombre no alcanza su propio equilibrio. Por eso, fijaros, para nosotros el ideal moral del ser humano no es el hombre autónomo, el hombre que hace lo que sus impulsos le dictan. No. Para nosotros el ideal no es el hombre autónomo. Para nosotros el ideal es el hombre comunión, que está en comunión con Cristo, comunión con Dios, comunión con los hermanos, comunión consigo mismo. Este es el contraste, ¿no? El ideal de la Sagrada Escritura no es el hombre autónomo. Eso es un contravalor cultural, una corruptela que se nos ha infiltrado en nuestra cultura, totalmente ajena al cristianismo. El ideal es el hombre comunión, en profunda comunión con Dios, en profunda comunión con los hermanos y en profunda comunión con nosotros mismos. Y la comunión lleva implícitamente en ella la obediencia. No se puede estar en comunión con los demás sin un espíritu de obediencia. Esa especie de imagen del hombre autónomo que se autorrealiza, pues es el hombre desobediente. Por eso Jesús es el que vivió la profunda comunión con Dios Padre, hasta el punto de decir, el Padre y yo somos una sola cosa. Comunión con todos nosotros, porque Cristo es el verdadero hombre, el que nos representa a todos delante de Dios. Es el hombre comunión, por eso es el hombre obediente al Padre, obediente en la fidelidad a la que le lleva el amor hacia nosotros. En cierto sentido, Cristo nos obedece. Es una forma fortísima, ¿verdad?, de llegar a expresar esto. El amor que nos tiene, la fidelidad a la que le lleva ese amor por nosotros, hace que también sea fiel, obediente a la necesidad que tenemos de Él. ¿Acaso no nos obedece Cristo cuando la Iglesia, pues unos seres humanos, ¿no?, unos hombres cogen el pan y dicen, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y Cristo obedece y se hace ahí presente? Cristo es obediente a Dios y también es obediente a los hombres. Por eso, nuestro ideal no es el hombre autónomo, nuestro ideal es el hombre en comunión. Puede parecer una paradoja, pero es así. El hombre maduro no es aquel que no necesita dirección. Falso. El hombre maduro es el hombre que es movido por el Espíritu Santo. Por el contrario, el hombre inmaduro es aquel que es arrastrado por sus pasiones. No es cierto que el hombre inmaduro no obedezca a nadie. Sí, obedece a sus pasiones. Aunque él se crea que hace lo que le da la gana, es esclavo de sus ganas. Las ganas acaban siendo alguien que son tiranas hacia él. Y las ganas, que son la propia pasión, la tendencia del pecado, esclavizan. No es cierto que el que no obedezca a Dios pues es libre de no obedecer a nadie. No es verdad. Obedece al pecado. Aunque él se piense que hace lo que le da la gana, lo que está haciendo es obedecer al pecado. La diferencia no está entre ser autónomo o nosotros que somos sometidos, porque somos cristianos, estamos sometidos, ¿no? Los que se rebelan frente a Dios son autónomos y hacen lo que quieren, y aquellos que quieren pues cumplir la voluntad de Dios están sometidos. No es cierto, porque en el fondo el cristiano es aquel que es movido por el Espíritu, y el que se rebela frente a Dios es el que es arrastrado por las pasiones. Luego aquí todo el mundo obedece a alguien, o bien obedece a Dios, o bien obedece de alguna forma a Satanás en última instancia, que es el que ha sembrado ese principio de desorden interior en nuestra vida. No hay un hombre
No hay un hombre autónomo, no. La autonomía, la supuesta autonomía del hombre es una falsedad que encubre esclavitud, esclavitud del hombre. O somos movidos por el Espíritu Santo o somos arrastrados por las pasiones. Aquí no hay punto intermedio. No conviene que nos engañemos. El que dice que hace lo que le da la gana está siendo más esclavo que nadie. Creo que es importante hacer esta especie de contraste entre el Cristo obediente y esta sociedad que esconde una contracultura, ¿no? Para que desenmascaremos. No es cierto que la obediencia esté de alguna manera contrapuesta a la libertad. Ser obediente es plenamente compatible con ser libre. La Virgen María, ese ha sido el ser humano más libre de toda la creación y ha sido la más obediente. Jesucristo, como persona divina, pero que tenía su naturaleza humana, es también el que nos da máximo testimonio de libertad. A mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Cristo es libre y es obediente al mismo tiempo. Ser libre no es hacer lo que uno le dé la gana, no, ser libre es tener la capacidad de determinarse para el bien, de poner todas nuestras cualidades y todos nuestros talentos y lo que somos en función del bien, sin que haya nada que nos esclavice y que nos lo impida. Esa es la definición agustiniana, ¿no?, de qué es la libertad, la capacidad de determinarse para el bien. Por lo tanto, no permitamos, ¿no?, que nos metan un gol, como se dice popularmente, que nos hagan creer que quien es obediente no es libre y que quien es desobediente pues es libre. No, quien es desobediente es esclavo. Es esclavo de su propia pasión, de su propio pecado, de su propia limitación. En definitiva, en última instancia, aunque él no lo sepa, esclavo de Satanás, el príncipe del mal que pretende ser príncipe de este mundo. Así pues, Cristo es el obediente, el que nos descubre también que nuestra vocación es vocación a la comunión en la obediencia con Dios, a la comunión en la obediencia con nuestros hermanos, a la comunión en la obediencia con nuestra propia conciencia. Obediencia a nuestra propia conciencia. Porque también hay que decir, por desgracia, que la palabra conciencia a veces la hemos deformado, y en vez de ser el lugar en el que se manifiesta la autoridad de Dios, que exige obediencia, uno tiene que ser obediente a su conciencia. Bueno, pues resulta que hemos hecho de la conciencia ni más ni menos un refugio de hacer lo que nos da la gana. Cada uno verá con su conciencia, que es como decir, traducido a efectos prácticos, cada uno hará lo que le dé la gana. Y nos olvidamos de que la conciencia no es la instancia para hacer lo que uno le dé la gana. La conciencia es la instancia en la que uno descubre la fuerza de la verdad, que me obliga incluso contra mi apetencia. No me apetece quizás, pero mi conciencia me dice que debo de hacerlo. Esa es la voz de la conciencia. No se puede recurrir a la conciencia como una especie de instancia autojustificativa. No. La conciencia es aquel lugar en el que el hombre es obediente ante la voz de Dios que se descubre en la conciencia. Bien, creo que es bueno y práctico que hagamos esta especie de contraste entre el valor de la obediencia de Cristo. Cristo nos salvó por su obediencia, ¿no?, frente a esta especie de engaño cultural en el que lo que es la autonomía, lo que es la libertad, lo que es la obediencia queda deformado falsamente en estas. Y bien, permitidme que termine esta exposición con un pequeño detalle que complemente lo que anteriormente hemos expresado. Y es el hecho de que también la obediencia es propia de quien se compromete con la vida y con la verdad de las cosas. ¿Acaso un padre no es obediente? Un padre es obediente al propio compromiso de entrega que ha hecho. Y es obediente cuando suena un despertador y tiene que levantarse. Eso es obediencia. Si uno se compromete en la vida, es obediente. Otra de las manifestaciones de la desobediencia de nuestra cultura, pues es la inconstancia, ¿no? La inconstancia de quien se compromete con cosas y pues se cansa de ellas al cabo de un rato y se ilusiona y lo deja a medio camino. Y esta especie de inconstancia casi enfermiza que existe en nuestra sociedad, ¿no?,
comenzando por los niños y siguiendo por los mayores, porque los niños comienzan a ilusionarse por una cosa, pues uno comienza, yo qué sé, pues voy a ver si aprendo tal cosa, y comienza a aprender con mucha ilusión, y al cabo de una semana y media se ha cansado. Y lo mismo los adultos, que se apuntan a un cursillo y lo dejan a medias enseguida, y bueno, toda esa especie de inconstancia es también expresión de una falta de obediencia, de compromiso, de entrega. Nuestra cultura se caracteriza quizás porque, bueno, tenemos una cierta tendencia, como se dice popularmente, ¿no?, un poco a mariposear en el sentido de que uno va buscando cosas nuevas, va buscando experiencias nuevas, y pues hemos venido por aquí un poco a ver qué hay, a ver qué cosas nuevas, y eso parece que sí que es atrayente, resulta atrayente a nuestra cultura. Se buscan experiencias nuevas, bueno, pero sin comprometerse con nada, a eso voy yo. Y en esa especie de falta de compromiso, ahí también está encerrada una falta de obediencia al final, falta de obediencia a nuestra propia conciencia y falta de obediencia a Dios, nuestro Padre, que nos pide la santificación en la entrega diaria, Porque nosotros, yo creo que lo que debe de caracterizar al cristiano no es meramente una búsqueda curiosa, sino el casarse con la verdad, el desposarse con la verdad. Pues, por ejemplo, el padre de familia que se desposa con sus deberes de Estado, que son su familia, sus hijos, y tienen que renunciar a muchas cosas en favor de eso, su trabajo que le exige sacrificio. Eso es ser obediente. No solo mariposear, sino comprometerse con la verdad. Y hay quien, por no atarse, por cierto, hay muchas personas que por no atarse, por no buscar ataduras, como ellos llaman, ¿no?, pues renuncian a tener compromisos y siguen mariposeando en la vida, porque no quieren casarse con nada. Así pues también el compromiso en la vida es obediencia. Porque la belleza y la verdad no solo tienen que ser admiradas a la distancia, sino que tienen que ser abrazadas. A veces nos gusta, ¿no?, de alguna manera, pues ver a distancia, pues eso qué bonito, pues lo otro ya me gustaría, pues me parece, sí, pero todo eso es una admiración. Pero luego el compromiso cristiano obediente supone abrazarlo, y supone dejar de mariposear, y supone comprometerse a ello. No solo ver los ideales como bonitos, sino entregarse en la obediencia plenamente a ellos. Por eso también la obediencia de Cristo, con la que Él nos redimió, es una obediencia de quien se casa con la vocación que Dios le dio, y es obediente a esa vocación redentora. Igual que cada uno de nosotros, pues tiene que ser obediente a su vocación. Un servidor como sacerdote, como padre de familia, como aquel que cuida a su padre y a su madre, con quien convive en casa, con una entrega diaria, etcétera. Cada uno tiene que ser obediente a su situación. Quizás obediente a la situación de enfermo, obediente a ella, entregado plenamente a ella. Porque, y termino como hemos comenzado, ¿no?, porque la obediencia no es algo pasivo. La obediencia no es el estado de quien como no tiene nada que poder elegir, no. La obediencia es la opción libre de quien abraza una situación gozosamente en entrega generosa a Dios y al prójimo. De esta forma nos redimió Jesucristo, porque lo esencial, la columna vertebral, el hilo clave, ¿no?, que da sentido y nos desvela dónde está la esencia de la redención de Cristo, es la obediencia de Cristo al Padre. Alabado sea Jesucristo.